Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con el atentado en San Bernardino que dejó el saldo de 2 personas fallecidas. Nos va a acompañar el fiscal del crimen de la Unidad de Crimen Organizado, el doctor Marcelo Pecci. El segundo bloque vamos a hablar acerca del inicio de las clases y con la viceministra Alcira Sosa sobre los nuevos protocolos para estudiantes y docentes y también sobre otros temas que tienen relación con el sector educativo. Y el último bloque vamos a hablar acerca de algo que preocupa al bolsillo de todos los paraguayos, el aumento del precio de los combustibles que generalmente genera una espiral inflacionaria en nuestro país. Nos van a acompañar Pedro Mancuello, viceministro de Comercio del Ministerio de Industria, y don Miguel Corrales, presidente de APESA. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía, con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. ¡Atención! Hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y, como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctor Marcelo Pecci, fiscal de la Unidad de Crimen Organizado? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar nuevamente en el péndulo. Saludos especial a la audiencia. Muchas gracias por venir, doctor. Yo sé que vas a tener mucho cuidado con todo lo que nos vas a contar y también sabes cuál es mi misión, ¿verdad? Preguntarte lo máximo posible, pero también entiendo que hay cosas que probablemente no nos puedas contar en su totalidad. Pero lo que sucedió en San Bernardino, primero, vayamos por partes. El ministro del Interior, una vez ocurridos los hechos, dijo que ellos manejaban informe de inteligencia que gente de la frontera estaba en el festival. Si es que el Ministerio del Interior y la policía sabían esos detalles, la Fiscalía fue avisada, ¿se organizó algo de manera conjunta o no hubo nada de eso? Bien, si ellos manejaban esa información de inteligencia, es naturalmente privativa, originaria de ellos. Y en este caso no nos avisaron, pero ellos tienen la potestad de manejarla. Si ellos consideran y notan de que hay un ilícito penal en preparación, naturalmente la lógica nos señala que ya trabajamos en conjunto. Yo desconozco esa información en detalle, esa información de inteligencia, pero esa es la dinámica que normalmente tenemos. A pesar de que estemos hablando de la posibilidad de peces gordos, porque si estamos hablando de gente de la frontera, estamos hablando del crimen organizado y de narcotráfico. Por eso, depende... Y teniendo en cuenta ese detalle, ni aún así depende compartió la policía. De la naturaleza la información. Muchas veces hemos tenido información preparatoria de asalto de caudales, de toma de rehenes, y hemos trabajado en conjunto logrando desarticular esas intenciones. Desconozco los detalles de esa información de inteligencia, pero muchas veces los hemos hecho y en forma exitosa no lo pudimos publicitar porque naturalmente conspiraría contra nuestra efectividad en ese y en otros casos. Bueno, pero en resumen, la policía ni el Ministerio del Interior no compartió nada de esos detalles con la Fiscalía. No. Con que a mí me conste, no. Perfecto. ¿Quién era el objetivo principal del crimen? Bien, no cabe duda que una persona que fue víctima de 8 disparos de arma de fuego fue sujeto de una intención de darle muerte. Pero el escenario era multitudinario, había una acústica muy importante, sí, mucha confusión, no había circuitos cerrados de televisión en el lugar. Entonces queda por reconstruir históricamente esa secuencia de hechos para determinar eso. Yo presumo que realmente era esta persona fallecida, Marcos Rojas, pero pudo ser parte de un grupo en el cual
un exponente mayor de esa agrupación pudo haber estado allí, pudo haberse interceptado él también. Entonces, ya concluir que esto fue directamente sicariato premeditado es apresurado para mí. Posiblemente sí, pero pudo haber sido un encontronazo, por decirlo en términos muy sencillos, del grupo criminal al que pertenecía o al que pertenecería Marcos Rojas con otro. Digo esto porque tenemos avances que vincularían a esta persona con una organización dedicada a la comercialización de drogas preponderantemente en el departamento central. Esa es la línea investigativa. Microtráfico. Microtráfico o mediano tráfico, ya podríamos señalar. Sí. Pero volviendo y disculpe que sea insistente, pero si la policía tiene informaciones de la presencia de gente ligada al crimen organizado, básicamente narcos, son gente importante para la policía. ¿Cómo no se entiende que ni siquiera a la seguridad de los organizadores le hayan informado para que pudieran tener mayor cuidado a la hora de permitir el ingreso de la gente y con qué ingresaban? Porque uno puede llevar armas cortantes, pistolas, lo que quieran, pueden decir, hay un buen control. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Hay muchos errores y por ejemplo, la gente de seguridad, ¿qué explicación le dio a la Fiscalía sobre las armas que ingresaron? Señalaron que ellos cumplieron con la revisión o el llamado cateo de los ingresantes. No sabemos en qué forma lo hicieron. Esto es vulnerable también. Creo yo, Carlos, que si bien es una cuestión preventiva y ya escapa del rol del Ministerio Público, que es eminentemente represivo, este tipo de acontecimientos multitudinarios deberían organizarse en conjunto, con reglas claras. Hago una analogía con lo que es o con lo que son los eventos deportivos, donde existe policía ya avisada, conjugada, consensuada con los organismos de seguridad privados en el espectáculo y habitualmente realizan un buen trabajo. Eso queda seguramente para la elección ya tras lo acontecido. Yo no entraré a juzgar esa parte, pero si me consultás cómo debería ser, yo creo que debería consensuarse hay mejor. una responsabilidad grave de los organizadores y de las empresas de seguridad, porque creo que eran 2 las empresas de seguridad contratadas. Sí, eran 2, según nos informaron en la Constitución al tiempo del hecho. Con 255 hombres. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Para 20.000 personas no es nada. Bueno, sí, hay aspectos de seguridad allí que fueron o que se dieron de esa manera y la resultante fue esta. Vuelvo a señalar, hay que verificar, yo entiendo que hay vulnerabilidades propias en cualquier tipo de control que sea planificado. Yo no digo que nada sea inexorable, pero realmente amerita una revisión en este tipo de espectáculos, ¿no? ¿Cuáles son las empresas de seguridad que estaban a cargo del control? Tenemos identificadas, no me acuerdo exactamente en este momento el nombre, pero eran 2 debidamente identificadas. ¿De policías? No desconozco si los propietarios o los agentes de seguridad son ex policías o no. Bueno, le digo, me sigue resultando extraño que teniendo la información la policía y el Ministerio del Interior de gente no se hayan tomado todas las precauciones y encima hicieron público de que sabían de que venían gente de la frontera. Y mucho menos se entiende, por eso ustedes como investigadores, alguna responsabilidad tiene, si conociendo esa información, ¿hay alguna responsabilidad del Ministerio del Interior por omisión o de la policía por omisión de lo que pasó? La ley establece la obligación de todo funcionario estatal de denunciar un hecho punible. Cuando son actos preparatorios, bueno, ya no entra en esa clasificación. Eso es respecto a la denuncia propiamente. Pero en función de investigación propiamente, es habitual, recomendable y procedente que si hay una preparación de algún ilícito penal ya en curso,
naturalmente en materia de crimen organizado o narcotráfico se pueda trabajar en conjunto. Por eso yo no quiero ser concluyente a este respecto porque desconozco el nivel de información de inteligencia, porque la información de inteligencia tiene una característica privativa propia. Pero de existir evidentemente un proyecto en curso, normalmente lo hacemos en conjunto. Ahora, con las informaciones que ustedes manejan, doctor Pecci, tanto el fallecido como los detenidos, dentro de la estructura del narcotráfico, ¿en qué nivel están? El perfil de Marcos Rojas, con la investigación en curso te lo ratifico, sería una persona dedicada a la comercialización de drogas. Distribuidor. Sí, las otras personas heridas, bueno, a los hechos nos remitimos, ¿no? Una de ellas tiene una orden de detención preventiva con fines de extradición, el señor Bogado Quevedo, y la otra persona, Montegia, también al momento que recabábamos su declaración testifical como víctima de este hecho, se formalizaba también un requerimiento para someterse a la justicia de Bolivia. Entonces, mínimamente son personas sospechadas de ilícitos importantes, ¿no? Entonces, se crea un escenario allí donde también teníamos aparentemente dos grupos grandes de personas que según testigos se hasta autocalificaban como gente poderosa vinculada a organizaciones. Todo eso está en análisis, en debate, en contraste y cada vez son más las informaciones que tenemos. Creo que estamos consistentemente avanzando, estamos realizando allanamientos, tenemos fuentes humanas, habilitamos un sistema de colaboración pública de la ciudadanía que está resultando muy satisfactorio, tengo que reconocerlo, con todos los cuidados adecuados y la afectación y la conmoción fue enorme. Sí, fue sí. enorme, realmente tuvimos ya hechos de sicariato, hechos que vinculan a organizaciones criminales en la capital, pero realmente la temeridad de perpetrar este tipo de hechos en un escenario de recreación genera o hace que se acreciente la alerta y la preocupación a nivel Estado. Cuando usted me habla, me dice, 14 personas fueron identificadas, ¿no? O 14 o 12. Sí, tenemos varias ya identificadas, aproximadamente 10. Y que todos estuvieron en el mismo lugar. Sí, en la zona de camarotes o en la zona VIP. Estaban los 12. ¿Los 12 están vinculados al narcotráfico? No, no podemos afirmar en su totalidad eso. Estamos profundizando, estamos explorando los perfiles y los antecedentes de cada uno de ellos. ¿Eran fronterizos? En concreto, la conducta que tuvieron en ese acontecimiento. Es como un gran rompecabezas de imágenes, de videos que se van conjugando y la policía está haciendo un muy buen trabajo en respuesta a este hecho en cuanto a su origen, dónde viven actualmente y los grupos de los que formarían parte, algunos de ellos con presunción de ser ilícitos, ¿no? En poder del fallecido, en su bolso, ¿se encontró arma? No, en su vehículo, una Toyota que estaba estacionada en las adyacencias del lugar, 2 cargadores, lo cual nos hace suponer evidentemente que esta persona ingresó armada, nos hace sospechar. Claro, en el descontrol de un episodio así, es muy factible que el arma haya sido recuperada por gente allegada a él o por alguna persona que naturalmente la recogió, ¿no? Ahora, ¿y qué hay de cierto de que todos los que tenían una especie de riñonera o algo que eran todos allegados entre sí y formaban parte del grupo? Sí, estamos identificando, segregando los grupos, uniendo a las personas. Parecería ser que eran grupos grandes, cuanto menos 2. Entonces, ahí lo que... 2 grupos antagónicos, aparentemente. Podrían ser. Por eso lo que yo particularmente, es una opinión mía, el equipo fiscal lo integramos con la doctora Saprissa, el doctor Delfino, Lorenzo Lescano y la doctora Insaurralde, la fiscal del lugar. Yo pienso que pudo haber sido también una cuestión que surge en ese momento, pero a partir de un encono, un enfrentamiento propio de estas organizaciones. Tenemos que tener en cuenta que eso empezó temprano, era un ambiente de calor, muchas bebidas alcohólicas, multitudinario, entonces realmente no se puede descartar otra posibilidad. Pero queda claro que
tenían la intención de disparar y matar con 8 disparos, cuanto menos Ahora, pero no queda muy claro que dos grupos antagónicos estén en el mismo, compartiendo el mismo camarote. no necesariamente, no sabemos si es el mismo camarote, era 20.000 personas, dispersa la gente en distintos sectores. Entonces, el mensaje es realmente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque llegar a ese lugar y generar lo que generaron, porque una persona que dispara en un escenario así tiene por lo menos el dolo eventual o la eventualidad, para ser más claro, de que pueden resultar afectadas otras personas, y penosamente lo fueron, ¿no? Uh-huh. La fallecida, para usted es una afectada que no tiene nada que ver con el... Indicador alguno tenemos de que haya algún motivo para premeditar su fallecimiento. Ajá. Bueno, ¿y qué hay acerca del video que empezó a correr de una persona que saltó la muralla ingresando al lugar? ¿Tendría relación? Ustedes vieron ya ese video. Sí. ¿Y sí. tendría relación con la persona identificada así por sus rasgos como la que disparó? Podría tener. Son rasgos que en algunos de ellos coinciden. Estamos manejando con mucha cautela y reserva eso, pero hay rasgos que parecerían apuntar a una persona determinada, y no descartamos que haya más de un arma. Ajá. Porque en la información preliminar en el estudio médico forense sugeriría que la forma, la fisonomía de los orificios de entrada, salida en su caso, pudo haber sido más de un arma. Inclusive no se descarta que sean de calibre 9 milímetros encamisada, y ese es un proyectil que, según los expertos, tiende a traspasar, o sea, tener orificio de entrada y salida, lo cual sucedió con el señor Marcos Rojas, y traspasado un cuerpo puede ingresar a otro ya con menos fuerza, y eso sería razonable en una hipótesis de por qué en las otras personas el proyectil solamente tiene entrada y no salida. Ajá. Como que ya perdió fuerza, ¿no? Ajá. Todas esas cuestiones tienden a ser confirmadas. Está el estudio balístico en curso, estamos pidiendo la extracción de los celulares de la víctima, estamos pidiendo informes, fuente humana calificada estamos recabando, y la ciudadanía, tengo que agradecer realmente, se está portando magníficamente porque está colaborando, porque las particularidades, Carlos, de este evento así lo amerita. Realmente, si tuviésemos todo el circuito cerrado y la película clara, bueno, pero tenemos que reconstruirlo, no queda otra opción. Es decir, escuchándole me da la impresión de que usted tiene la impresión de que esto no fue premeditado, sino que fue algo que ocurrió por algún problema entre los grupos. No soy categórico en ese sentido. Dejo abierta la posibilidad que no sea premeditado y que fuese también un encuentro entre grupos rivales y antagónicos, y se haya ahí generado algún tipo de discusión, afrenta o oportunidad. No descarto. Uh-huh. Bueno, es decir, pero es su principal hipótesis. No, digamos que ambas son bastante viables. Ajá. Y en la casa de Rojas, el fallecido, ¿qué encontraron? ¿O en el lugar que alquilaba? Hoy se realizó el allanamiento. En la distribución de trabajo estuvieron los colegas. Si bien no me reuní con posterior... hay una computadora que parece es una computadora respecto a la cual tenemos la expectativa de que puedas también brindarnos datos, en el sentido de que naturalmente entiendo que el señor Rojas, si fue ahí, obviamente no pensó que iba a terminar de esta manera, entonces estamos colectando esos elementos que nos permitan mayor claridad. ¿El bolso tienen ustedes del señor Rojas? El bolso propiamente como tal no vi entre las evidencias, tendría que revisarle, pero hay muchísimos documentos, llaves de vehículos, carnet de tenencia de armas, pero ese bolso es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. En la foto se ve, pero... Porque podría por eso le pregunto, dar cabida fácilmente a armas de fuego, ¿no? Exactamente. Sí. Y los vehículos que se encontraron en los alrededores abandonados o incendiados, ¿pertenecen a los grupos? Pertenecen a dos personas en particular, al fallecido Marcos Rojas, la Toyota negra, y la camioneta Toyota Hilux blanca, es de propiedad de Marcelo Montegia. La camioneta que en el departamento de Itapúa se encontró también quemada, ¿habría sido la que usaron para escapar del lugar los autores de los disparos?
coincide con una información de inteligencia importante que teníamos respecto al modelo, al Jeep Renegade, ¿no? Entonces coincide, bueno, por las particularidades propias de un vehículo quemado, necesitamos mayor estudios periciales para clarificar color, marca, y estamos en ese proceso. ¿Qué piensa que tenemos que mejorar, doctor? A la luz de todo esto que nos está pasando, ¿qué piensa usted que tenemos que hacer para combatir con mayor decisión y con posibilidades de triunfo al crimen organizado? El crimen organizado actúa sin reglas, no respeta reglas, Sí. no tiene Por lo tanto, tiene ventajas. claro, no tiene ningún respeto a los derechos humanos, tiene dinero exponencial, va en aumento, dinero difícil de competir con un presupuesto estatal. Sí. Entonces, partiendo de esa desventaja, yo reitero una vez más y a riesgo de ser repetitivo, hay que jerarquizar a nuestra fuerza, hay que ser selectivos. O sea, el trabajo contra el crimen organizado, el narcotráfico, debe ser prácticamente un reconocimiento a aquellos funcionarios comprometidos con su honestidad, con su trayectoria, y que sean prácticamente estén exentos de posibilidad de ser comprados en su deber de perseguir este tipo de hechos. ¿Cómo empezar? Bueno, evidentemente no va a ser un cambio espontáneo, pero deberíamos tener ya algún proyecto en curso en ese sentido, porque no se puede, muchos dicen, no, erradiquemos, pulvericemos todo y formemos una nueva policía, pero la policía también es parte de la sociedad, todas las instituciones tienen sus falencias y depende Claro, mucho pero de la falencia de fiscales, miembros de la corte o jueces o de la policía y el sistema de seguridad dañan mucho. Muchísimo, por supuesto. Dañan muchísimo a la sociedad y generan una sensación de miedo y de inseguridad terrible. Sí, como yo doctor. decía, en un procedimiento donde, por ejemplo, tráfico de droga en pista, donde 30 personas están involucradas, entre fiscales, asistentes, fuerzas tácticas, Sí. suelo decir en forma muy ilustrativa que media persona realmente sea desleal a la misión, Sí. no solamente tiende a hacerla fracasar, sino pone en riesgo a toda la comitiva. Toda la comitiva. Entonces, Sí. esto es demasiado delicado y hay que entender que se están organizando muy bien estos grupos y el PSC, el Comando Vermelho, realmente dieron muestras de que evolucionaron en la organización. El Estado no puede quedar atrás, o si no, realmente iremos en decadencia y se irán acercando en todos los lugares que les sean apetecibles. El clan Rotela está metido en este enfrentamiento en San Bernardino. No tenemos algún elemento que nos pueda hacer sostener eso, aunque tengo que reconocer que el clan Rotela está sindicado como ser un partícipe activo de la comercialización de drogas en el departamento central. Aquí puede ser un ajuste de cuenta interno de una asociación, a lo mejor las conocidas, a lo mejor otras, o puede ser lucha de facciones, pero evidentemente ese es el móvil del crimen. Ajá. Ahora, usted sabe que parece que hay un comunicado del clan Rotela. Sí, escuché una persona que se presentó como vocero del citado clan y señaló que deslindó espectacular responsabilidad. lo que está pasando, te parece de película. Parece. Sí, realmente es más propio de una serie, ¿no? Pero esto desnuda nuestra situación de la fuerza de seguridad. Sí. También. Es decir, claro que con los celulares y compañía uno tiene la posibilidad de esparcir rápidamente mucha información para confundir o para dar alguna idea, etcétera, etcétera. Pero llama la atención cómo utilizan estos recursos y lo bien preparados que están. Doctor Pecci, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, después de ya pasaron 5 días, 3, 4 días de los hechos, todavía no podemos saber quiénes son los organizadores y quiénes son los organismos de seguridad internos dentro. No sabemos qué pasó con la policía, por qué si sabía que venían fronterizos no se montó un dispositivo especial para tenerlos controlados desde dentro. Es decir, podían haberse ido de shore en Bermuda los policías, pero estar controlando si es que tenían esa información para evitar cualquier incidente que pudiera ocurrir si es que no querían detenerle a alguien. Pero teniendo la información y no hacer nada es darle vía libre para que hagan lo que quieran. Y el impacto que generaron
de miedo, de terror, de angustia, de pena de la ciudadanía es inmenso, doctor. Eso va en contra de ustedes, va en contra de los jueces, va en contra del sistema de seguridad del Estado. Es un ataque directo al corazón de las instituciones de la República. Sí, una población socavada por el miedo, Carlos, realmente es una población o incluye a gente que evidentemente va a estar mermada en sus capacidades, ¿no? El miedo realmente limita. Entonces nosotros no podemos permitir que el Paraguay ingrese en fenómenos tan delicados, tan tristes como lo que pasaron en Colombia, México, y debemos buscar alternativas. Yo tengo que reconocer también que estamos en una posición geográfica para muchas cosas importantes, pero para otras muy, digamos, muy inauspiciosas, muy críticas, muy desfavorables, porque Brasil tiene aproximadamente 200 millones de habitantes, entonces así como nos interactuamos para las cosas buenas, negocios, comercio, también recibimos sus grupos criminales. Y es como que con todas nuestras limitaciones no estamos pudiendo dar respuesta. Entonces hay que afianzar también la cooperación internacional, porque a Brasil tampoco le conviene que este sea un centro de entrenamiento de secuestradores, de narcotraficantes, porque ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Bolivia, a nadie. Entonces no es un problema aislado, sino es un problema regional y seguiremos afianzando, como bien lo estamos haciendo el Ministerio Público, la cooperación interinstitucional. Y prueba de ello son las detenciones de estas personas. Con el doctor Manuel Doldán se actuó muy bien también en el tema de interactuar con Bolivia para obtener la orden de detención preventiva de Montegia y otros factores. Pero yendo a la investigación, estamos por muy buen camino y veo un compromiso serio de seguir en esa senda para... ¿La casa de Bonet quién alquiló? Una mujer cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pero está identificada, pero lo destacado de ahí es que habría sido sitio de reunión de uno de estos grupos, ¿no? No tiene nada que ver el propietario, porque el propietario, es más, ni siquiera se allanó su domicilio, él permitió el ingreso libre, pero sí corresponde al Ministerio Público investigar qué tipo de actividades o quiénes estaban allí en función del caso. Y queda bastante consistente el hecho de que fue centro de reunión. Tal es así que al tiempo que se perpetraba el hecho, ellos salieron de allí, inclusive antes de que termine el alquiler, incluso dejaron algunas cosas, lo cual sugiere un apuro, ¿no? Y la intervención en la casa en San Lorenzo, ¿quién estaba viviendo ahí? ¿Quevedo? La casa en San Lorenzo. No tengo información todavía a ese respecto, pero creo que... Bueno, el grupo fiscal estaba con ese procedimiento también. No quiero ser impreciso a ese respecto, pero son varios los lugares que estamos allanando. Sí. Y sí, bueno, ojalá puedan dar con los autores, doctor, porque necesitamos éxitos, necesitamos que no sea como la selección paraguaya, que hace 7 partidos no convierte un gol. Sí. Es necesario que la justicia convierta goles para generar confianza otra vez en la ciudadanía. Sí, eso depende del cumplimiento de roles independientes, pero que logren estar conjugados. Ahí no hay mucho secreto. La policía sola no puede, la fiscalía sola tampoco. Entonces, afiancemos cada uno nuestros roles y logremos... ¿Y hablaste con el ministro del Interior? Le dijiste, compartamos información para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, habitualmente lo hacemos. Tenemos una conversación amplia, no solamente mía, sino también con los fiscales, con el comandante, con el subcomandante. Y yo ratifico la seguridad de que realmente en este caso hay un compromiso serio de esclarecerlo. Ojalá sea así. Sí. Doctor, te agradezco que hayas venido y nos hayas contado lo que podés contar. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un gusto estar aquí. Muchas gracias al doctor Marcelo Pecci de la Unidad de Crimen Organizado con nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema igualmente importante, tan importante como la seguridad, de la educación, porque mucho de esto que está ocurriendo se puede evitar si estamos bien educados. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. ¡Atención! Hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta.
TV Samsung de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 362.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos con la viceministra de Educación, Alcira Sosa. ¿Qué tal, viceministra? Gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Un gusto. Bueno, leí un informe de UNESCO que me dejó bastante preocupado. Ya estaba preocupado por los resultados de PISA, SNEPE y compañía en nuestro país. La educación en Paraguay, hay que reconocerla, es pésima, tenemos que mejorar rápidamente. Pero lo de UNESCO todavía es más grave. Hablaba de que Latinoamérica y África principalmente iban a sentir con mucha mayor fuerza todo lo que pasó o lo que está pasando con el tema del COVID y va a afectar fuertemente la educación y va a ser imposible cumplir con los objetivos 2030 de la educación. Yo sé que ustedes tienen ese documento y es preocupante. ¿Cómo estamos en Paraguay? ¿Efectivamente va a ser imposible cumplir con los objetivos? Bueno, sin dudas aquí hay que recordar que ya en el 2018 estábamos en una crisis educativa en Paraguay y bueno, en el marco de eso tenemos las metas al 2030 en varias líneas. Según los estudios internacionales podemos caer hasta 10 puntos los países con mayores dificultades en los resultados de lengua, matemáticas y ciencias principalmente. 10 puntos, ¿qué significa? Para que la gente entienda claro, qué significa 10 por puntos ejemplo, de caída. Ahora, por ejemplo, tenemos aproximadamente el 80% de nuestra matrícula, varía, ¿verdad?, entre matemáticas, lenguas y ciencias, en los niveles 1 y 2 de aprendizaje, que serían los niveles más bajos de aprendizaje. El ideal es el nivel 3 y 4. Entonces, en nuestro país estamos entre el 70 y tanto a 80% en esa condición antes de la pandemia. Es decir, 80 de cada 100 están en el estrato 1 y 2 de aprendizaje. Así es, antes de la pandemia. Claro, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sin duda es la pandemia. Bueno, en realidad es una complejidad en los países de Latinoamérica y por eso las brechas son tan complejas y otra vez se complejizan cuando miras esto en términos de sectores urbanos, rurales y en sectores de mayor o mayor ingreso. Pero ¿por qué países como Chile y Perú, por ejemplo, saltan para arriba? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Qué nos diferencia de Chile y Perú? Perú ha tenido un salto, pero impresionante en materia de educación en los últimos 10, 15 años. ¿Por qué nosotros no podemos, viceministro? Bueno, en realidad podemos y prueba de ello son los buenos resultados que también hay en el país, pero aquí tenemos que mirar y por eso estamos en este proceso de transformación educativa que nos permite repensar a partir de los avances que tuvimos en estas 3 décadas de reforma, que hay que reconocer, hay avances, sobre todo en cobertura. Mira, Carlos, que allá por la década de los 90, 22% nos terminaba la secundaria en el país. Hoy estamos por el 46%, pero completa los 12 años de escolaridad, aunque no aprueben periodo regular, el 62%. Pero ¿de qué nos sirve tener esa cantidad de estudiantes que terminan si es que el 80% tiene un nivel 1 y 2? Bueno, y ahí hay 2 cuestiones, porque las metas al 2030 en el eje de acceso universal a la primaria y la secundaria contempla, uno, el eje de acceso, que sí nosotros hemos mejorado, otro, el eje que tiene que ver con logros de aprendizaje, donde las brechas son mayores en muchos de los países latinoamericanos, entre ellos nosotros, y otro que tiene que ver justamente con, digamos, los aspectos relacionados a la equidad. En términos de lo que te mencionaba, sectores urbanos, rurales, mayor o menor pobreza, hombre, mujer, también en términos de esas variables. En nuestro país, por ejemplo, en los últimos años con esta tasa de cobertura, tenemos más niñas que terminan los 12 años de escolaridad. Hay más niñas o hay menos, en realidad, niños o adolescentes y jóvenes en ciertas franjas etarias. O sea, han podido aumentar a los años de escolaridad. Y sí tenemos mayor sobreedad en el caso de los niños y mayores tasas de abandono y de repitencia en el caso de los niños. Entonces, ese es el eje de equidad que también se mira en estos indicadores al 2030 en lo que hace a educación primaria y secundaria.
Bueno, entonces va a ser, es decir, esta pandemia otra vez agrava la situación que ya teníamos antes, 80%. Sin duda. Bueno, ¿y a qué nivel vamos a bajar entonces si es que... Bueno, y ahí es como los países estamos pensando en distintas estrategias de recuperación de pérdidas de aprendizaje. Nosotros planteamos que no son años perdidos, pero sí hay pérdidas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, en la mayoría de los países hicimos ajustes, o sea, desarrollamos lo que se denomina como capacidades imprescindibles. En esa lógica, en nuestro país desarrollamos el 60% del currículum, pero ahí tenés otra vez otra realidad. Todo el 2020 modalidad totalmente a distancia, caso Paraguay. En el año 2021 tuvimos una cantidad de 350.000 estudiantes de los 1,5 millones, 1.546.000 en realidad, pero tuvimos 350.000 que todo el año estuvieron en presencial. Esos tienen una realidad frente a los otros que no. Terminamos el año 2021 con 70% de la matrícula en modalidad presencial, pero tenés un 30% que lleva 2 años en modalidad a distancia. Y ojo, esa modalidad a distancia... No aprenden. No, puede que sí, puede que no, de hecho, ¿verdad? Pero esa modalidad a distancia, algunos lo hicieron en entornos virtuales porque tuvieron las condiciones en sus hogares y otros no. Lo hicieron con los recursos de fotocopias y todo eso va a generar este año un desafío interesante al interior de cada escuela. Bueno, te pregunto, viceministra, ¿por qué no hay una mayor exigencia con Copaco para la conectividad de las escuelas en el país? ¿Por qué es tan lento el trabajo de Copaco? ¿Por qué es tan deficiente el trabajo de Copaco? ¿Y cuándo el Ministerio de Educación va a tomar medidas? Porque le perjudica al sistema educativo la poca conectividad y el trabajo ineficiente de Copaco. ¿Cuándo van a tomar medidas al respecto? Bueno, nosotros hemos tenido justamente reuniones, o sea, todo lo que es el operativo para el retorno a clases este año se concentra en distintas líneas. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con conectividad y se ha hecho un plan que nos permita que hasta en los meses de febrero y marzo la mayor cantidad de instituciones que están en el marco de 2 programas, ambos financiados por el FEI, pero uno administrado por el Ministerio de Educación y otro por MITIC. Entonces tenemos ahí un plan que nos va a permitir llegar a más de 3.000 instituciones con conectividad. Están los recursos tecnológicos. El año pasado hemos distribuido para 870 instituciones recursos tecnológicos. Ahora ya tenemos adquirido y en una semana más vamos a iniciar con la entrega de recursos de notebook para docentes de todas nuestras escuelas plurigrado. Hay más de 2.000 escuelas que tienen menos de 50 alumnos, funcionan en esa modalidad que conocemos y allí queremos también llegar con tecnología a través de los docentes. Nos va a permitir trabajar con ellos. Hemos terminado la distribución de notebook para el 100% de los docentes del Chaco. Todos los profes desde educación inicial hasta educación de personas jóvenes y adultas de todas las escuelas públicas del Chaco paraguayo ahora tienen su notebook. Todo eso va a configurar la posibilidad, por un lado, de acompañarlos. Pero está bien, si tienen las notebooks está bien, pero si no tienen la conectividad, ¿de qué sirve? Hay posibilidades porque bajan los materiales en los momentos que tienen conectividad y trabajan en OS. Entonces, todo eso permite que ellos puedan tener acceso a lo que se está produciendo desde el nivel central. Y ahí hay 2 cuestiones. Lo que tenemos ya en plataforma de estos 2 años que se ha desarrollado e incluso con el aporte de muchos docentes de nuestras escuelas públicas mayoritariamente, que es algo importante de mencionar, porque tenemos muy buenos docentes también. Y por otro lado, todo lo que ahora vamos a disponibilizar en el marco de una adquisición que hicimos a finales del año pasado, que nos va a permitir que nosotros volvemos a clases presenciales en el turno que corresponda para la mayoría de los chicos y jóvenes, pero a contraturno vamos a seguir teniendo actividades a distancia, con o sin entornos virtuales que puedan complementar este proceso de nivelación que se requiere. Las telefónicas tienen también su estrategia de responsabilidad social. Sí. Ya que Copaco no cumple, ¿qué les impide tratar de trabajar con las telefónicas para ver si ellos le pueden ayudar a través de esa responsabilidad social también y llegar a más escuelas, viceministra? Tenemos algunos proyectos de cooperación, pero no alcanzan en términos de la necesidad. O sea, nosotros tenemos más de 8.700 escuelas del sector oficial, de las cuales más de 3.800 son estas escuelas muy pequeñas y en contextos complejos, incluso para el tema de conectividad. Pero en el marco de estos proyectos, algunos de los servicios son proveídos por ellos en el marco de las licitaciones que se han hecho en su momento, sobre todo a través del MITIC.
Ujú. Y en cuanto a los profesores, ¿cuántos van a ser reemplazados este año? Reemplazados en el sentido que se jubilan. Sí, Bueno, nosotros tenemos ahora para estos 3 años en realidad como 6.700 van a haber 6.700 lugares. lugares, pero distribuidos en estos 3 años. O sea que ahora cumplieron 25 años y eso los habilita ya a poder jubilarse. De esos más de 6.700, el 51% son docentes de escolar básica. Son aquellos docentes que venían de la reforma que están llegando a esos años. Y aproximadamente un poco más del 30% son docentes del tercer ciclo. Y poquitos de la media, no llega al 10%. ¿Cuántos son? ¿6.000? ¿Cuánto? 6.750 es la totalidad de los que se van a jubilar en un 3 periodo años. de 3 años. Y bueno, eso tiene que ver también... ¿Y la selección cómo va a ser? Porque si tienen que ser excelentes. Ahora ya no hay excusas para que no sean excelentes los docentes. Bueno, hay muchos desafíos aún, Sí, ¿verdad? claro. Porque también los docentes son el resultado de ese mismo sistema, pero nosotros tenemos ahora justamente egresan de las primeras promociones en todo el país, un poco más de 3.000 docentes que están en lo que denominamos la nueva formación docente, y ellos tienen otras habilidades y capacidades que se han desarrollado, van a tener pruebas de competencia, de hecho lo tuvieron para ingresar y lo van a tener para poder acceder a la matrícula. Ya no nos va a bastar el título, Claro. tenés que pasar el examen de competencia, eso te da la matrícula. Y en esa línea también todo lo que tiene que ver con los procesos de capacitación continua, que sigue siendo sin duda un desafío en el país, pero también en la región. O sea, los resultados de la región tienen mucho que ver con la condición del trabajo docente. No es el único factor que define las posibilidades de aprendizaje, pero es uno de los factores clave sobre los cuales tenemos que operar. Bueno, están por comenzar las clases. ¿Cómo están las escuelas? Leí una información que realmente me dejó muy preocupado, que un lote, una empresa dejó de construir, no cumplió con lo establecido en el contrato de un lote. ¿En dónde están esas escuelas? ¿Cuántas son? ¿Y qué va a pasar con esas escuelas? Bueno, el lote que mencionás está en 5 departamentos del país, son 79 instituciones, 14 obras no iniciaron. Entonces son 65 obras las que sí están en marcha y bueno, quedaron a medio camino. En esos casos estamos viendo para proveer aulas móviles que tenemos también en el sistema por las situaciones de riesgo. Esas 65 que se construyeron, ¿terminaron? No ¿Están no a medio de concluyeron. terminar? ¿No terminaron ninguna de las escuelas? Ninguna está culminada. Algunos están ya a altura de techo. ¿Hace cuántos años se firmó el contrato? Si mal no recuerdo, es un poco más de un año. De un año. No te aseguraría en términos de tantos contratos que tenemos, pero de ese lote en especial. Pero por otro lado tenemos también más de 326 instituciones con obras en ejecución en el marco de esos proyectos que financia el FEI, que son similares a los de este lote en particular. Y tenemos 300 escuelas que en estos días justamente estábamos recorriendo en todo el país, ¿verdad? Que van a implementar jornada escolar extendida. Entonces tenemos más de 600 instituciones que en el año 2021 han recibido y están culminando ahora obras o de refacción u obras nuevas. ¿Y esa empresa, cuál es la empresa que no cumplió con el contrato? EISA. Y bueno, me imagino que esa ya por lo menos durante los próximos 10 años no va a ser contratado por el ministerio, ¿no? Bueno, y eso está en el marco de las reglamentaciones de contrataciones públicas y hay limitaciones en relación a esos procesos. Ajá. No soy especialista en el tema. ¿Y cuánta plata recibieron? El lote, el contrato era por más de 34.000 millones y solo cobraron el anticipo. En toda contratación hay un anticipo para iniciar las obras que era un poco más de 6.400 millones. Y con eso realizaron estas obras, pero casi $1 millón. Como $1 millón y quedan sí. un poco más de $3 millones todavía disponibles. Y no cumplieron con ninguno de los contratos. No cumplieron con ninguno, o sea, con el contrato que tiene esas 79 instituciones. Ajá. ¿Y esta fue una decisión tomada por el ministerio? Sí, de rescindir el contrato está en el ámbito civil. ¿Y qué explicación dieron los de la empresa? ¿Por qué no cumplieron el contrato? Bueno, en algún momento de todo el periodo empezaron a abandonar algunas obras y entiendo que hay complejidades financieras en la administración de sus recursos, básicamente. ¿Y qué pasó con la plata que recibieron?
Eso está comprendido, ahí hay dos cuestiones. Hay obra avanzada, no está culminada, entonces por eso el anticipo, y después ya no hubo ningún pago. Y como te decía, hay 65 obras iniciadas, algunas a media altura o un poco más a altura de techo. Pero por otro lado, bueno, después se aplican los mecanismos legales de lo que hace al seguro para recuperar esos ¿Y recursos. actualmente ya está La trabajando póliza. otra empresa? No, eso primero tiene que resolverse en el ámbito civil y con eso a nosotros nos ¿Y qué va a permite pasar hacer con una... los chicos de esas escuelas? Bueno, y ahí hay distintas situaciones. En algunos casos en que sí afectó el aula porque tuviste que echar el aula para construir el aula nueva, bueno, vamos a proveer las aulas móviles que tenemos en el país. En otros casos es reubicación o uso de otros espacios, usar el comedor, que de hecho ya estábamos haciendo por la situación de pandemia y distanciamiento, usar el comedor, la biblioteca u otros espacios que tiene la escuela para desarrollar las actividades hasta tanto se pueda resolver esta situación. Bueno, por otra parte, ¿cuáles van a ser los nuevos protocolos para profesores y estudiantes? ¿Y cuántos chicos en edad escolar ustedes tienen información de que se vacunaron? Bueno, en cuanto a los protocolos, hay unos ajustes mínimos porque como te decía, el año pasado ya estábamos en modalidad presencial desde el 1 de agosto en una cantidad importante. Se sigue manteniendo la distancia a 1.5 metros entre estudiantes, entonces, si bien decimos que es presencial, si tenés un grupo de 20 estudiantes y el aula tiene condiciones para mantener a 10 en esa distancia, entonces ahí se organizan lo que denominábamos grupos burbuja y una semana viene un grupo, la siguiente otra, pero esto se da en un promedio de 500 instituciones de las 10.720 instituciones que tenemos en el país, entre públicas, privadas y subvencionadas, porque afecta a todo por los espacios. En cuanto al en cuanto al tema de vacunación, el año pasado el gobierno disponibilizó la vacuna para los chicos de 12 a 18 y se vacunó el 50% de los estudiantes de esa franja etaria, que es cercano a 300.000, porque tenemos como 600.000 chicos en tercer ciclo y educación media. Y ahorita que está para los menores de 5 a 11 también, un poco más de 200.000 son los inscriptos para vacunarse. Eso representa un poco más del 25% de la matrícula que está en esa franja. En esa franja. Sí, qué bárbaro. porque tenés desde el preescolar, que tenés como 190.000 chicos. Uno de cada 4 recién, entonces, Sí, en esa franja. sabes que es la decisión de la familia, ¿verdad? O sea, las vacunas están disponibles, pero por otro lado también nosotros garantizamos igual la matriculación de todos los estudiantes. La vacuna no es una condición para que el estudiante asista a la escuela y creo que es bueno mencionar que nosotros en el 2021 no hemos tenido casos de contagios masivos en las instituciones. ¿Cuántos profesores decidieron no vacunarse? Aproximadamente 7.000 al dato de diciembre. Todavía no tenemos los datos de enero porque... ¿Y por qué no se quieren vacunar? ¿Por una decisión propia? ¿Por la libertad que tienen de optar? ¿Tienen miedo? ¿Qué explican? Bueno, y algunos dicen que no quieren, algunos tienen temores y bueno, dicen que no, así como dicen muchos de los otros ciudadanos, pero creo que también allí podemos mencionar, Carlos, que un porcentaje de más del 93% de nuestros docentes están vacunados. O sea, si miramos como colectivo... ¿Con el esquema completo ya? Con el esquema completo. Entonces, el 93% del colectivo docente es un ejemplo para la ciudadanía en términos de lo que es haberse vacunado en los momentos que estuvo disponible. Y es una lástima que ese 7% siendo docentes hayan optado por no vacunarse. Pero es la decisión. Es la decisión. Como muchos otros ciudadanos. Exactamente, es la decisión. Simplemente que como son profesores uno dice, bueno, piensan más que los demás, ¿verdad? Pero no siempre parece que es así. Y que este año, ¿vamos a tener todavía chicos estudiando bajo árboles? Bueno, la verdad que por la situación, cuando el clima permite, realmente se ha recomendado incluso trabajar fuera del aula, ¿verdad? Siempre y cuando la situación climática te lo permita. No estoy hablando por ese tema, sí. Sí, por la situación. Son muy hábil para irte por ese lado. Pero en cuanto a la construcción de las aulas, ¿todos van a tener aulas? Bueno, no, ese es un déficit histórico, Carlos. Te decía, 8.770 escuelas del sector oficial. 3.800 de esas son escuelas muy pequeñitas, por lo general construidas por la comunidad. Conoces la historia de cómo se fue expandiendo la escuela pública en el país, que es importante en términos de cobertura, pero que en términos de condiciones no fueron garantizadas. En esas escuelas tenemos en promedio 15 a 20 estudiantes. Mira, ¿cuándo van a tomar la decisión de juntar las escuelas que están por allí, que tienen el nombre del líder de hace 50 años del Partido Colorado, del Partido Liberal, del Partido Febrerista, del partido que sea?
y que 4 escuelas están en 2 cuadras, en 2 manzanas. Sí. 4 escuelas en 2. ¿Cuándo van a tomar la decisión de unir a todas, que exista una sola buena escuela para todos los chicos de ese lugar? Ese es el modelo, pero sabes cómo la escuela genera como una sensibilidad social a nivel de la comunidad. Las veces que se han intentado hacer esto, toda la comunidad se ha manifestado y no ha sido posible. Tiene que pasar realmente por construir esa conciencia, pero como comunidad educativa, ¿verdad? Porque imagínate estos niños que están en escuelas muy pequeñas Sí, y que, sí. como decís, están a pocas cuadras. No tienen todos los servicios que tiene la otra escuela porque Exacto. hay muy buenas escuelas. Hoy nomás que estábamos por justamente el departamento de De Paraguarí, Paraguarí. escuelas y nos decían que no completan según la cantidad de sillas o de espacio que tienen disponible por esa diversificación o desorganización, incluso podríamos decir, en la distribución, la matrícula. Eso a nosotros nos permitiría como país. ¿Usted se da cuenta cómo castiga la falta de educación a este país? Sí, así es. Porque esto Porque, es falta de sentido común, claro, viceministra. así mismo. Nuestros hijos tendrían mejores opciones en una escuela que tiene conectividad, que Totalmente. tienen docentes. Es más, nos afecta encima porque no es que nosotros cerrar una escuela, por decirlo de alguna manera, no es cerrar la escuela y que el local escolar quede abandonado, es reconvertir, por ejemplo, para primera infancia o para educación de personas jóvenes y adultas, para otras ofertas también educativas que tienen demanda. Y que tampoco va a afectar al sector docente porque el profe se traslada a esta escuela central con sus rubros, o sea, hay condiciones para, como decimos siempre, potenciar y hacer un uso efectivo de estos recursos que permitan realmente mejorar lo que estamos brindando en términos de educación pública. No, pero realmente es una lástima que sigan existiendo estas pequeñas aulas construidas para 2, 3 grados y punto, ¿verdad? Finalmente no son ni siquiera escuelas. Sí, son aulas a veces. Son aulas nomás, Sí. ni siquiera son escuelas, son aulas, pero cuando que se puede tener y la comunidad puede construir, todos juntos pueden juntar Sí. y tener un espacio hasta incluso deportivo, buenos, para Comedores, comedores, bibliotecas. exactamente, es decir, qué cosa incomprensible y el ministerio no puede obligar a que se hagan esas cosas. Porque si va a depender el humor de la gente, del colorado, del liberal, del febrerista o del tradicionalista o del progresista, no le va a contentar nunca a todos, viceministra. Y se han hecho algunos intentos, como te dije, y en algunos casos no fue posible. En este sentido también hay que hacer un análisis mucho más local. El trabajo local es importante y por eso nosotros en este también proceso de transformación educativa, cuando reorganizamos las supervisiones, tiene uno de esos objetivos. Hoy día nuestro supervisor tiene a su cargo un promedio de 25 escuelas, algunos incluso 20. ¿Qué va a permitir eso? Que en el área pueda empezar a trabajar esto y entonces en esta escuela necesito cerrar, voy a llevar a esta otra escuela que está a algunas cuadras. Y que se le ponga vehículos para que se vayan, Sí. transportes, como en cualquier parte del mundo normal, ¿verdad? Se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Y esos son los cambios que tenemos que hacer y poder concentrarnos en escuelas con mejores condiciones para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de una formación integral. Sí, Se los locales dispersa tienen que ser mucho. impecables para que puedan adecuadamente responder a la exigencia que van a tener. Y al mismo tiempo hay que calificar al docente, al personal humano, para que sean excelentes y formen a chicos excelentes. Sí, sin duda es el tema docente. Bueno, aquí hay que mencionar que tenemos muy buenos docentes también en el sistema. Lo que te mencionaba cuando tuvimos que sostener en esta situación de pandemia sin experiencia alguna, ¿verdad? Los docentes, como decimos, siempre se han reinventado. Ahora sí, hay condiciones que requieren mejora en el sector docente, pero también hay otras condiciones asociadas a lo que la comunidad define, al capital cultural de los niños por estas limitaciones que pueden permitir o no mejores Y la oportunidades. última pregunta, ¿los kits ya fueron distribuidos en su totalidad? Bueno, nosotros empezamos el 10 de enero, justamente empezamos por todo el Chaco paraguayo, eso está completo, el sur también, algunas últimas distribuciones que tuvieron por el tema climático en estos días en Itapúa, pero todo el sur completo, centro, este también. La semana siguiente vamos a los 4 departamentos del norte del país, ahí vamos a enviar 242.000 kits más y luego ya solo capital y central.
Ajá. El único riesgo que podría darse se da si las empresas no entregan la totalidad, pero no es un riesgo de que no va a llegar el kit. Pudiera no llegar, no sé, el bolígrafo, la calculadora, Sí, algo completo, sí. incompleto, pero igual vamos a hacer llegar antes del inicio de clase y luego vamos a redistribuir los Lo que falta. faltantes si acaso las empresas no cumplen. Bien, que tengan éxito, viceministra. Te agradezco que hayas venido. Sé que tuviste mucho laburo hoy y te agradezco de corazón que estés acá a pesar del cansancio que tenés. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, creo que como An- sociedad hay mucha esperanza. Antes de ¿sí? irse, ¿cuánto usted gasta por combustible? Por combustible, Sí, trasladándose de su casa al ministerio, el ministerio a su casa. ¿Cuánto gasta? y aproximadamente como, no sé, te diría como $10. Varía dependiendo día? de la actividad, ¿sí? Por día. Bueno, le invito a que continúe viendo el péndulo porque vamos a hablar justamente del precio del combustible. Ah, Va a sí. empezar a gastar más, así que esté atenta a lo que se viene. Gracias, viceministra, por estar con nosotros. Gracias a ti. A la vuelta de la pausa, ¿qué pasa con el precio de los combustibles? Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, viceministro Pedro Mancuello? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Miguel Corrales, presidente de APESA? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va? Gracias Bien, por la bien. invitación. Gracias. Gracias. ¿Qué golpe ya nos van a aplicar otra vez en el bolsillo? ¿Cuánto va a subir? ¿Cuánto ya subió? ¿O cuánto va a subir más? Subió en promedio 600 guaraníes por litro en general todos los emblemas. Sí, 600 guaraníes por litro. 600 guaraníes. ¿El diésel? El diésel, todos los Todos, combustibles. todos los combustibles. Sí. Viceministro, no se puede parar eso. El problema es que somos tomadores de precio a nivel. Paraguay no produce petróleo, ni siquiera tenemos refinería, entonces importamos las naftas y el combustible diésel. Y lo mezclamos con biodiesel, que se produce de aceite local, que sale mucho más caro que el importado, ahora por el precio de la soja. Y también mezclamos con alcohol, con etanol, hasta un 25%. Eso nos ayuda a reducir importaciones, pero también se están disparando el precio del biodiesel a partir del aceite de soja y el precio del alcohol. Y a nivel mundial hay una crisis que tiene varias. Para mí lo positivo es que la gente ya está dejando de preguntarse si es malo o bueno que suba, sino dice, bueno, ¿cuáles son los motivos a nivel internacional que están propiciando esta suba? Países como Argentina, que son súper proteccionistas y que están... Ellos subsidian y así está, así les va. Pero ellos subieron hoy 10%. Claro. O sea, hasta, estamos diciendo en serio en broma, hasta ellos están subiendo el diésel, o sea, el combustible en general, y es alguna tendencia que se viene. Lo que tenemos que ver y las reuniones que estamos teniendo ahora es cómo ser más competitivos, qué sacrificio puede hacer el Estado en tema impositivo en algunos productos que son muy sensibles, caso el diésel tipo 3, que es el diésel común, porque afecta al pasaje, al transporte de pasajeros, a los fletes y a la inflación. Entonces, ahí estamos viendo si podemos dar alguna mejora, pero en un escenario donde lo que queremos es, si en vez de que suba a 600, que vaya subiendo gradualmente para que el golpe no sea muy fuerte. Hoy me decía el viceministro de Tributación que un gran porcentaje del aumento se queda para el gobierno. Es así, ¿verdad? Sí, así mismo es. ¿Qué porcentaje de los 600 guaraníes otra vez queda para el Estado? Y está entre el 24 y 38% en las naftas y el diésel y los otros combustibles. Y el diésel común tiene un valor aforo fijo que representa 680 guaraníes por litro. Es el que menos está tributando, vamos a decirle, por ser un producto muy sensible para la economía nacional, ¿verdad? Ajá. Bueno, es decir, son 120 guaraníes que se quedan, del aumento que se quedan, con el que el Estado se queda. Sí, hoy está... Si hacemos un hoy promedio de 600, ¿no? Sí, de aumento. sí, sí, sí. En realidad, Sí. en el caso del... Eso estuvimos discutiendo también hoy, Carlos y Miguel. En el caso de las naftas, como es un porcentaje sobre el valor, entonces al aumentar, en teoría el Estado recauda más en las naftas. Pero en el caso del diésel, el diésel desde hace años atrás se mantuvo, en vez de cobrar sobre el precio final, se cobra sobre un valor intermedio, sobre una base imponible menor, que es como el 60% del precio. Se clavó en 3.777 guaraníes como precio de referencia, y sobre ese valor se aplica el 18%, el diésel, que es el impuesto para el diésel tipo 3, y eso representa 680 guaraníes. ¿Qué pasa si sube el precio?
se mantiene sobre el mismo valor y se sigue recaudando el mismo. En las naftas no, en las naftas sí, al subir el precio Sí, se pero si recauda la más. tendencia es alcista, hoy ¿a cuánto está? ¿91, 92 el barril? Sí, mira, Carlos, es difícil hablar de los commodities como una tendencia a algo. Nosotros en octubre estuvimos reunidos en el ministerio con otras autoridades, también con Petropar y las distribuidoras, y teníamos proyectado para este primer trimestre del año precios por debajo, con una cotización del dólar también por debajo, ¿verdad? Pero yo creo que la sequía, todos los commodities, la demanda, alta demanda después de la pandemia, el bajo nivel de stock que tienen los países productores de petróleo, hace que este precio se haya disparado otra vez ahora, ¿verdad? Nosotros no, sinceramente te digo, estábamos pensando que en este año íbamos a tener un precio por debajo, ¿verdad? Es la proyección que teníamos. Entonces es difícil hablar hoy de que la tendencia sea alcista o bajista, ¿verdad? No sabemos. Ahora hubo unas reuniones de los países productores de petróleo diciendo que van a aumentar la producción en X cantidad de barriles Para bajar el precio. como para aumentar la demanda y estabilizar su stock internacional, ¿verdad? Ujú. Entonces no podemos manejar y no podemos saber. Es por eso que siempre estamos hablando de que las medidas que tomemos ahora tienen que ser sostenibles en el tiempo y no solamente hablar de medidas paliativas actuales, porque no sabemos si en 2 meses vamos a estar hablando de una suba o de una baja y estamos tomando decisiones que afecten. Acá la ciudadanía lo que tiene que saber es que los precios somos, como estaba diciendo el viceministro, somos tomadores de precios internacionales, afectan toda la situación actual de la sequía del río, afecta el tipo de cambio, afecta todo, ¿verdad? Inclusive, como estábamos diciendo, hoy Argentina subió su precio también, que tiene una política de precio diferente a la nuestra, por eso que tenemos un margen de precio. Pero el empresariado en general, ¿qué queremos? Queremos tener un país predecible donde las proyecciones de inversiones sepamos para dónde vamos y poder tener el recupero del capital, ¿verdad? Pero en estas conversaciones que están teniendo gobierno y el sector privado, el gobierno, ¿qué, por ejemplo, va a ceder? El gobierno está poniendo sobre la mesa la posibilidad de hacer un mayor sacrificio fiscal en el impuesto selectivo al consumo para el producto más sensible, que es el diésel tipo 3. Solamente el diésel, pero si llega a 100 el barril, entonces sí ya Claro. contemplaría todas las naftas. Y adicionalmente se está estudiando y hoy se puso sobre la mesa adicionalmente lo que decíamos, ¿verdad? Si las otras naftas que están con un impuesto mayor sobre el precio, si sigue subiendo, entonces ahí para no recaudar más, que se siga recaudando lo mismo, mantener estable, así como el diésel, y permitir que el impuesto sea menor. Eso es otra alternativa si se mantiene la tendencia alcista. Y Claro. ¿ustedes aceptarían esa propuesta? ¿Qué cedería al sector privado en este caso? Bueno, en este caso, nosotros en APESA no somos tomadores de precio también de acuerdo a lo que nos pasan las distribuidoras, y dejaría ese análisis financiero a la distribuidora, a ver, pero están trabajando. Yo sé que nos reunimos con el equipo económico nacional también para evaluar toda esta situación. Las distribuidoras también están y ellos están analizando la mejor opción para la ciudadanía. Nosotros queremos también de alguna manera contribuir con la ciudadanía, entendemos esta situación nacional, pero está ajena a todos nosotros, ¿verdad? ¿Y las distribuidoras qué plantearon? En el esquema de combustible se tienen como 3 niveles: las importadoras, después están las empresas que tienen sus emblemas, que son las marcas. Las distribuidoras han entendido 2 cosas. Uno, la importancia de dar una señal de esfuerzo coordinado público-privado al mercado en un momento complicado como después de un largo enero, en febrero, y inclusive hablamos de marzo, que es la época donde la economía está tratando de recuperarse de la sequía. La sequía está generando grandes pérdidas y una gran posibilidad era la resiembra, la posibilidad de aprovechar las lluvias que vinieron hace poco y volver a tratar de recuperar, volviendo a sembrar. Eso implicaría una demanda de combustible para el sector agrícola, por un lado; por otro lado, para el sector de transporte de pasajeros y finalmente transporte de carga y fletes. Todo eso incide también directamente en la inflación.
Entonces, eso es lo que se quiere preservar. Ahora, yo le pregunto, señor Corrales, varían los precios en un momento determinado, pero resulta que ustedes tienen un stock de 15 días de un combustible que compró más barato. ¿Por qué no mantienen el precio hasta que se termine ese stock y después aumentan? Porque generalmente ocurre que tienen stock y ya aumentan el precio, aunque el stock que haya recibido estaba a precio, habían comprado a precio más bajo. ¿Es posible hacer eso o el mercado no les permite? No solamente el mercado, sino el análisis financiero de la empresa tampoco, ¿verdad? Porque si no, tu capital cada vez va a ser más deficiente. Si vos no tenés un valor si vos no proyectás tu valor de recompra de tu mercadería, tu capital va a ser más deficiente. Vas a tener que inyectar capital de otro lado para poder trabajar, ¿verdad? En todos los comerciantes estamos trabajando siempre sobre proyecciones para futuro también, ¿verdad? Cuesta muchísimo, sobre todo en el petróleo cuesta mucho, ¿verdad? Proyectarse, uno está seguramente, digo, yo no somos importadoras en la PESA, somos operadores de estaciones de servicio, pero hasta donde conozco el mercado, las compras se hacen en el periodo de 3 meses, 4 meses, dependiendo del tancaje de las importadoras, ¿verdad? Entonces es difícil, como te digo, si el que compró, si uno estaba proyectando en octubre, estábamos hablando de que para enero, febrero iba a bajar el precio y no compró esperando esa baja, hoy su capital está totalmente... totalmente de acuerdo, al que no compró. Claro. Pero al que compró. Y por porque eso... al revés, cuando es al revés, claro. Entonces sí aumenta, se aumenta el precio porque les conviene y bueno, pero cuando tienen stock anterior comprado a un precio más bajo, ¿por qué no se mantiene hasta que termine Carlos, el stock? la oferta de precios en el mercado es libre, es abierta, ¿verdad? Cada uno estoy seguro que está tratando de poner su mejor precio para poder ganar el market share del mercado, buscar la satisfacción de sus clientes, darle aumentar las ventas como cualquiera, ¿verdad? Entonces eso está regulado por la oferta y la demanda naturalmente, pero el análisis de recompra de tu mercadería, incluso el Estado mismo, estábamos hablando la vez pasada con la gente de Petropar, ¿verdad? Que hoy ellos están aguantando, bueno, porque tienen una capacidad mucho mayor que el sector privado de tancaje, ¿verdad? Entonces le da unos días, pero de igual manera... Que son los 15 días más que pueden aguantar. Sí, Petropar puede aguantar su precio por 15 días más. Sí, así mismo, o sea, Petropar a veces hace sus estimaciones y dice, puedo aguantar porque tengo mucho más tancaje. Entonces cuando el precio sube, si ellos compraron, como ha sucedido ahora, grandes volúmenes a un precio menor, Petropar compró noviembre, diciembre, en enero y febrero no está comprando porque tenía gran volumen a un precio menor, entonces tiene mayor reserva y puede tener ese juego de cintura y lo usa a favor de mantener un precio más bajo. Pero efectivamente, financieramente, cuando tenga que volver a comprar, va a tener que pagar. Si sigue subiendo, después la suba va a ser más difícil porque le va a quedar... Hay varias formas de manejar. Uno puede manejar por el precio que tenía anterior, por el precio actual, o puede hacer una ponderación a medida que va avanzando. Si bueno, intermedio, claro. Nuevo, entonces va mezclando y va ponderando. Son estrategias de mercado y Petropar lo que hace es va comprando regularmente a precios constantes, como compra mucho volumen. Nosotros manejamos la estadística de importación porque damos los permisos, las licencias, tiene los mejores precios de compra, entonces tiene esas dos ventajas. Por el volumen, buenos precios, tancaje, cuando el precio sube tiene esa ventaja. ¿Qué pasa cuando el precio baja? Se queda con mucho producto a un precio más caro. En cambio, el sector que tenga poco tancaje, entonces casi inmediatamente puede comprar y traducir ese menor precio a sus clientes. Entonces funciona como una buena reserva cuando sube, pero cuando baja le juegan contra. Y don Miguel, y en la mesa de negociaciones, ¿qué aceptarían ustedes, los que venden el combustible finalmente a la gente? ¿Hasta dónde aceptarían la propuesta del Ministerio? Entiendo tu pregunta y tu insistencia, Carlos, pero nosotros, como te digo, a PESA es tomadora de precios, nosotros no somos importadoras, ¿verdad? Ahí ahora estoy seguro de que se está buscando la mejor, se está trabajando con el sector privado y con el sector público y estamos buscando la mejor forma de afectar lo menos posible a la ciudadanía y a todo. Pero ¿qué queremos? Tenemos que explicar y ser sinceros en el tema del precio del combustible. Afecta mucho, pero tenemos que saber de que son precios reales que reflejan la realidad del mercado internacional. No es que estamos
ni sobrefacturando, ni ganando más, ni ganando en porcentaje, ni nada, ¿verdad? Se va reajustando y acomodando de acuerdo a los precios internacionales. Eso es importante porque la percepción que tenemos de la ciudadanía es que el empresariado del sector de combustibles siempre está subiendo. Pero la memoria es, no nos acordamos de la vez que bajó. En estos 2 años, del 2020 a 2021, fue un año totalmente atípico. Subimos, bajamos 2.000 guaraníes, subimos 2.000 guaraníes, volvimos a bajar a final del año pasado, se volvió a subir. Fue muy dinámico todo, ¿verdad? Y eso fue a un nivel mundial, te voy a decir, ¿verdad? Pero que la ciudadanía tenga certeza de que las estaciones de servicio, por lo menos nosotros tenemos un margen fijo y un porcentaje fijo de ganancia. Es cierto, a medida que va asumiendo la misma cosa, los manejos de capitales, a medida que va subiendo el costo de tu mercadería, vos necesitas mayor capital operativo para manejar, entonces no es lo mismo tener una rentabilidad, la rentabilidad tiene que ir acompañando ese incremento del capital de riesgo que uno tiene en una estación de servicio, ¿verdad? Bueno, viceministro, ustedes del Ministerio de Industria controlan los precios internacionales y los descensos de precios del sector privado se ajustan a la realidad o ellos deciden o el sector privado decide cuánto y no condice con lo que realmente baja el precio internacional. ¿Ustedes controlan eso? Nosotros, como bien explicábamos, libre mercado, lo que sí sabemos con claridad es decir, la pregunta para que se entienda. Aumentan 600 y después baja el precio y bajan 100 o 150. Entonces, cuando bajan, ¿se ajusta a la realidad de los precios internacionales o no? Sí, se ajusta porque en Paraguay es un país realmente donde hay muchísima competencia, Carlos. En otros países uno ve que hay 2, 3 grandes estaciones de servicio, o sea, hay pocas y grandes marcas. Uno ve 2, 3 marcas en la región. En Paraguay tenemos más de 20 emblemas y tenemos el retorno de emblemas angloamericanos, tenemos emblemas chilenos, o sea, tenemos emblemas... ¿Cuántas estaciones de servicio tiene Paraguay? Tiene más de 2.500 estaciones de servicio y si uno divide esa cantidad de estaciones de servicio entre la población, nos sale que en promedio cada 100.000 habitantes tenemos más de 45 estaciones de servicio. ¿Argentina cuántas estaciones de servicio tiene? A eso iba. Argentina, Uruguay y la región tienen entre 9 y 10 estaciones de servicio cada 100.000 habitantes. Brasil, que es el que más tiene 20. Entonces nosotros estamos más que duplicando el país, un gran país grande como Brasil, y estamos teniendo casi 4 veces más que Brasil, Uruguay, Colombia. Entonces, efectivamente tenemos una gran concentración de estaciones de servicio y la gente lo ve, o sea, vos a veces ves uno enfrente de otro en la esquina y una inversión millonaria que se hace y necesita su tiempo de recuperación y si los municipios habilitan alegremente enfrente, en la esquina, en cualquier lado, entonces vamos a terminar no Pero solamente... ¿no hay una ley que regula eso? Como ley no. ¿Por qué no presenta al Ministerio algún proyecto de ley? Porque no tiene sentido. Yo no sé si es bueno incluso para las estaciones de servicio que en poco espacio estén todos juntos. Va a llegar un momento en que la rentabilidad va a bajar para todos. El promedio de facturación por estaciones de servicio hoy estamos en 80.000 litros promedio, eso es dividiendo todo lo que se importa, lo que tiene en el MIC, son datos del MIC, te voy a decir. Y alguna vez llegamos a estar por encima de los 100.000 litros, o sea, cada vez estamos vendiendo menos. Exacto. Y es la respuesta de una de tus preguntas, ¿verdad? De que hay competencia, hay libre competencia y eso es para el beneficio del consumidor. Enseguida los precios se acomodan o el que puede bajar, baja y el que puede... A ver, ¿usted está seguro que la estación de servicio no es un oligopolio? Yo estoy seguro que estoy seguro. Hay mucha competencia, Carlos. Hay mucha competencia. Me pasó un caso Hay curioso. mucha competencia, hay asociaciones, diferentes asociaciones entre la distribuidora, hay diferentes asociaciones de operadores de estaciones de servicio, también, o sea, hay un sector, hay una guerra, te voy a decir, por ir ganando el market share del mercado constante, y ahora tenemos un emblema nuevo que está entrando, que también va a querer posicionarse a mejor manera. Por eso vemos tantas promociones también en el mercado. El mercado es libre y es competitivo. Ahora,
es cierto lo que está diciendo, es una preocupación que ya estuvimos hablando con el viceministro en esta mesa de diálogo que tuvimos la vez pasada, que tenemos que ver la opción o trabajar en equipo con el sector público y privado de ver cómo frenar esta construcción de estaciones de servicio que hay en el país, ¿verdad? Como bien decía el viceministro la vez pasada, vamos a pestañear y nos vamos a dar cuenta que estamos con 4.000 estaciones de servicio. En que es decir, mayores estaciones de servicio probablemente los precios sean diferentes y haya competencia, si es que existe eso. Pero ¿qué pasa si se ponen de acuerdo? Bueno, es Y entonces te fijan todo el mismo precio, o es imposible que todos que se pongan de acuerdo en las estaciones de servicio para el... Mira, siempre es conflictivo el tema de la suba y la baja de los precios del combustible, ¿verdad? Enseguida los medios están llamando y preguntando cuál es la tendencia, para dónde vamos y qué sé yo, y seguramente también todos están escuchando las mismas cosas y se van sondeando. Che, bueno, él dijo que va a subir 300, el otro que dijo que va a subir 400, a lo mejor por ahí, pero de que se ponen de acuerdo no creo. Mire, le voy a contar lo que me pasó el fin de semana. Y con un emblema que no es privado, es de Petropar. En Luque, en el centro de Luque. Ya ubico dónde queda. En el centro de Luque. Es pasando donde estaba la pileta, unas 2 o 3 cuadras de Valderrama. en la calle principal, ¿verdad? A la mano izquierda, en la esquina. No voy a decir dónde queda. Sí, ya, ¿verdad? 150, 160 guaraníes más caro, y era el emblema Petropar. Y Petropar por 15 días no iba a aumentar el precio. 6.810 es el 93 que compro. Todos los precios que pasan la distribuidora son precios sugeridos. Son precios sugeridos. A mí tampoco me imponen a qué precio. Yo claro, tengo pero estaciones. este es Petropar. Igual es precio como Petropar es un emblema privado, ¿verdad? Sí, o sea, al final, ¿verdad? Claro, Petropar tiene la doble figura, vamos a decirle, ahora, ¿verdad? pero no puede un emblema Petropar, por lo que dijo Petropar, que iba a respetar, mantener los precios durante 15 días, en una de sus estaciones de servicio, vender 150 o 160 guaraníes más caro. No puede, no debe, pero lo vende. Tengo la factura. Ahí hay que corroborar, porque además de eso, la Secretaría de Defensa del Consumidor les exige que tengan un precio en un tamaño grande, visible, con iluminación. O sea, hubo todo un desarrollo, porque a veces lo ponían chiquitito, sin luz, para que la gente pueda ver cuánto es el precio, y ese precio que está ahí, ese precio tiene que ser consistente, ese te tiene que cobrar y ese tiene que estar en la factura. Si tenés la factura y te vendió más caro, entonces corresponde que te devuelvan el adicional. No, yo no voy mañana por ahí, me pegan los estacioneros. Te tiene que cargar lo que corresponda. Hay que cotejar si es que el precio que está en el cartel, lo que te dice el viceministro en el cartel, es el mismo que el que está en el surtidor. En tu factura. ¿Verdad? En tu factura. Claro. Eso hay que cotejar y ver. No, ¿verdad? y por eso Entonces, fue que me llamó la atención, porque no soy tampoco de los que cargan el redondeo, no. Pero sí me di cuenta de que el precio era exagerado, era elevado. Entonces pregunté cuánto era el precio, y ahí después miré y ahí decía, estaba 150 guaraníes más caro. Y es libre. Pero no para Petropar por 15 días más. Pero de igual manera tengo entendido que los precios de Petropar también son sugeridos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay por la distancia, ahí sí ya empieza a haber la libre. Pero estamos hablando por eso. No. Si No vaya a ser tramposo, viceministro. No. Esto es la distancia. No quiero justificar. La República del Luque está pegada a función. Pero si fuese en el interior, en el interior yo entiendo, porque suele haber diferencia en el interior. Eso es normal, pero en el área metropolitana, inclusive hasta Ipacaraí, o sea, hay todo un área donde se mantiene el precio de Asunción, o sea, no debería haber subido. Y yo quiero ver el precio que tienen si te vas a ir a tu casa, fíjate el precio que tiene en la vitrina. No, la próxima vez que pase voy a pasar otra vez, solamente para ver. Y sacarle foto, entonces ahí te corresponde que te devuelvan, porque creo que te cobraron de más. Y corresponde. Yo también creo que me cobraron de más. Sí, efectivamente. Yo realmente, es un tema que hace poco, ¿verdad? Con Miguel, con todo respeto, ¿verdad? Estuvimos así discutiendo, y realmente hace poco una estación de servicio que le caímos con todo, ¿verdad? Pero presentó ahora su apelación, estamos revisando, y existe la posibilidad de que haya diferenciales cuando hace mucho calor y la manguera, o sea, existe una tolerancia en la carga,
pero nuestra posición es que si alguien te está cargando menos de lo que estás pagando, ¿para qué vamos a ir con vuelta, verdad? Te está robando, te está Sí. sacando, vos estás Te está cobrando un de más. Sí, y eso es una falta, para mí es grave y hay que ser implacable con eso. Otro tema, la calidad del combustible. Si alguien te está cargando un combustible que tiene agua, que tiene suciedad, entonces hay que ser implacable y tenemos que asegurarnos que... ¿Quién que controla no, todo eso? ¿INTN? INTN es calidad y nosotros también ¿Cada tenemos... cuánto hace INTN el control Bueno, de calidad? ese es el tema. Existen 2.500 estaciones de servicio y nosotros Y en no MIC hay tenemos suficiente personal para... dos móviles. Entonces, Pero sí o sí te cae 2 veces al año. 2 veces al año. Sí, sí o sí. Y te multa siempre. Y después también nosotros mismos, el precinto dura un año, cada año hay que hacer la revalidación de ese Recalibración. precinto, la recalibración. También tenemos el control del MIC, también está acompañando siempre el INTN. Defensa al consumidor también, tenemos visitas siempre, constantemente. De que tenemos controles. Y otra vez, cada emblema tiene su laboratorio y su sistema de control también Normalmente, ¿cuál es la trampa que hacen en las estaciones de servicio para cargarte menos combustible de lo que estás pagando? Sobre todo cuando es redondeado. Cuando bueno, es un poco la discusión que tuvimos la vez pasada con el señor viceministro, con todo respeto, como dice él. La ley dice más o menos 120 mililitros en un balde calibrador de 20 litros. O sea, 10 cc, para que se entienda, para que la ciudadanía entienda, el 10 cc de una jeringa que le da a la criatura, no sé cuánto vendría a ser. Entonces, un vasito de yogur podría Un vasito de yogur en 20 litros, por cada 20 litros. Sí, Entonces, sí, por litro sería No, porque casi nada. A mí me habían Entonces, explicado a lo que quiero llegar es que para que el operador de estación de servicio justifique y haga realmente una diferencia de precio y de plata, con esa diferencia no existe. No existe. No existe. Y después el viceministro te va a decir cuánto es la multa si es que te pillan por más o menos por encima de ese 120 ml de margen, ¿verdad? Porque tenemos temperatura, tenemos la calibración misma del pico, que son maquinarias y con cada corte de energía se descalibran, hay que volver a calibrar. Todas las estaciones de servicio tenemos nuestro balde calibrador, está a disposición de toda la ciudadanía que si quieren controlar, eso no hay ningún problema. Pero te digo nomás que la diferencia esa es tan pequeña que sería ridículo que un operador, para arriesgarse a tener una multa de 40, 50 millones de guaraníes, haga ese negocio. Ese negocio, sí, Ahora, la calidad es otra cosa, ¿verdad? Habemos de todo en la viña del Señor, también hay seguramente empresarios que están comprando también productos de contrabando, mezclando productos, lo que sea, ¿verdad? Hasta ahí no puedo entrar a defender el 100% de los operadores del emblema, ¿verdad? Pero de que estamos siempre controlando y el MIC es muy estricto en todo eso, con el INTN estamos seguros de que sí es así. Un punto sobre eso nomás, Carlos. Cortito, ya porque se nos va el tiempo. Así como está bien cuando nos equivocamos que nos cañen, el tema del combustible, el diésel común, el tipo 3, anteriormente era un diésel horrible, era un diésel que tiraba un humo negro. Sí. Hay una estación de bomba inyectora que te iba y tenía un trabajo así, un mes adelantado del trabajo, y la contaminación era terrible. Los estándares de importación fueron subiendo tanto que hoy la diferencia entre el diésel Podium y el diésel común es mínima, y la calidad de vida de miles de motores realmente han mejorado. Y la contaminación ambiental del ciudadano. Yo sé que muchas empresas que traen vehículos del exterior, justamente uno de los graves problemas que tenían era que los que le enviaban los vehículos le daban una garantía de un año nomás, cuando que normalmente en la región la garantía que daban eran de 3 años. ¿Por qué? Por la mala nafta que recibían. Bueno, espero que lleguen a un acuerdo para darle poco satisfacción a este sufrido pueblo, donde tiene a su selección eliminada ya de Qatar, donde tenemos muchos problemas sociales, la inseguridad nos está matando, y tal vez un poco de alegría, que no suba mucho la nafta, sería algo bueno para todos. Ojalá lleguen a un acuerdo y todos salgan ganando, y también la ciudadanía, y piensen en la ciudadanía. Gracias por venir, viceministro. Gracias por la invitación, y yo confío en que
mismo en una situación difícil, el acuerdo va a ser favorable a la ciudadanía porque el sector privado está ya convencido de que es importante, por lo menos en esta etapa, si es necesario que suba, por lo menos dosificarlo y si se puede hacer el sacrificio para mantenerlo. Y el Estado está dispuesto a hacer también un sacrificio y creemos que sin salir de las reglas del mercado, porque ¿qué no queremos llegar? A otros países donde se quiere mantener el precio y hay colas, no hay combustible, o sea, desabastecimiento no, pero también vamos a ajustarnos todos los cinturones. Perfecto, gracias don Miguel por venir. Gracias por la invitación y quiero hacer un comunicado a todos los consumidores, decirles de que estamos trabajando para impactar lo menos posible. Los precios son los reales, son precios que reflejan la realidad mundial y como estaba diciendo el viceministro, sí tenemos mucha calidad y mucho control. Precios justos y cantidad justa es nuestro desafío siempre para mantener en las estaciones de servicio. Muy bien, muchísimas gracias por venir, don Miguel Morales. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por otro miércoles más de compañía. Hasta la próxima.